de la Orquesta de Cámara de Canarias, una orquesta de Cámara de Canarias que triunfa, ¿no? Pero vamos a dar a conocer un poquito, primero vamos a escucharlo un momentito, ¿no? Y luego vamos a hablar con su director, con Patricio Gutiérrez, que ya creo que por ahí debe estar, ¿no? Vamos a escuchar un poquito la orquesta, ¿eh? Y luego conversamos con Patricio. Bueno, pues unos compases de la orquesta de cámara. Creo que ya tengo a Patricio Gutiérrez al otro lado. Patricio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Nada, escuchando, amaneciendo amaneciendo este fin de semana y escuchando la orquesta de cámara, yo creo que es un buen inicio junto con un café, claro. Hombre, pues yo creo que también, yo creo que sí. No está mal, ¿no? No estaría mal. Se agradece además la difusión, sí. Muchas Claro, gracias. claro. Bueno, Patricio, digo que la orquesta de cámara triunfa sobre todo a raíz también de un concierto interesante que tuvieron en Madrid el día 30 de mayo por la fiesta de Canarias y en ese homenaje también a Jerónimo Saavedra. Cuéntanos cómo fue el tema. Bueno, vamos a ver, el concierto, este último concierto que vimos lo programamos por motivo de la festividad como bien has dicho, del Día de Canarias. Y y debido al reciente, que ya va a ser casi un año dentro de poco, dentro de unos meses será un año del fallecimiento de Jerónimo Saavedra, que fue aparte, al margen ya del carácter fundamental de su personalidad en Canarias, era un defensor a ultranza de la cultura y aparte era una persona con la que yo mantenía una pequeña relación, ni de amistad ni mucho menos, solamente porque él pudo asistir en su momento cuando yo estaba estudiando en Madrid a algunos recitales que hacía. Y después fue uno de los primeros apoyos que tuvimos para la refundación de esta orquesta que hicimos en el 2019. Entonces, pues debido a esto, pues consideramos que era propio que se lo hiciera aprovechando el Día de Canarias, como además fue el primer presidente del gobierno de Canarias aquí de nuestra comunidad, pues pensamos que era un merecido homenaje que teníamos que hacerle a la figura de don Jerónimo Saavedra, ¿no? Claro, claro. Yo creo que todo este tema a Jerónimo se le debe sobre todo el tema de la música, en fin, siempre se ha considerado como tal, ¿no? Un auténtico crack en ese sentido, ¿no? Patricio, ¿y cómo arranca la orquesta? Vamos a ponernos, imaginamos que estamos en una clase, ¿no? En una clase, no sé, de instituto, ¿no? Y bueno, vamos a intentar explicarle a nuestro alumnado, es decir, a nuestros oyentes un poco por la idea de cómo se forma una orquesta de cámara, cuál es la historia, cómo arranca realmente la Orquesta de Cámara de Canarias. Bueno, la Orquesta de Cámara de Canarias tiene como dos etapas, ¿no? La primera etapa, que es la de su fundación, se creó en el año 1935 y duró hasta 1970. En 1970 el Ayuntamiento crea la Orquesta Sinfónica de Tenerife y la Orquesta de Cámara se adhiere a dicha orquesta, tal y como quedó reflejado en la prensa de la época, ¿no? Me remito a los artículos que he podido conseguir. El transcurso de la realización de mi tesis, que justamente era sobre la Orquesta de Cámara de Canarias. Entonces, durante esos 35 años, pues, si te das cuenta, la orquesta empezó justo antes de la Guerra Civil y, pues fue un comienzo bastante complicado, bastante complicado. Obviamente, esa orquesta no sale de la nada, sino que hay una dinámica previa, de incluso que nos remontamos al siglo pasado, 1828, con la llegada de Carlos Guigú a Santa Cruz de Tenerife, el francés que llega aquí, que iba camino de Brasil, pero se instala aquí y forma la primera sociedad de conciertos
a nivel nacional, y claro, nos remontamos a 1828. Claro, desde 1828 hasta 1935, obviamente hay una evolución tremenda, un movimiento cultural impresionante en lo que es la isla, con la creación de distintas sociedades de conciertos, asociaciones, la Sociedad Santa Cecilia, por ejemplo, que desapareció a finales del siglo XX, 1900, no, a final del siglo XIX, perdón, y a comienzos del 20, pues se empiezan a hacer, bueno, distintas formaciones. Se crea en 1925 lo que es el Círculo de Bellas Artes. Dentro del Círculo de Bellas Artes se crean la parte musical, con una academia, etcétera, distintas orquestas, y después, bueno, se crea el conservatorio en el 1931, 100 años más tarde que el que se creó en Madrid, y en el 35, en el propio conservatorio, se crea la Orquesta de Cámara de Canarias. Como dije, esta orquesta acaba en el 70, y bueno, yo comencé por una serie de documentación que yo me encontré en su momento en el conservatorio, que que la estaban tirando básicamente, en bolsas y demás. Pues resulta que me encontré una documentación y ese fue el comienzo de la tesis doctoral. Y al transcurso de esa tesis doctoral, nos remontamos al 2017, surgió la idea de recuperar la orquesta, como orquesta de cámara como tal. Porque, como bien apuntabas en tu introducción, hay una diferencia entre orquesta sinfonía y orquesta de cámara, que si quieres te hago ahora mismo una pequeña explicación. Claro. Es decir, Patricio, yo me alucino, ¿no? Primero, de los dos comentando, porque estoy viendo yo que fíjate tú, todas estas etapas de previa a la guerra civil, ¿no? Esa etapa de la cultura, porque estás hablando de conciertos, hablando de orquestas, de todo lo que había, ¿no? ¿Sabes? Y después también, el inicio que me cuentas ahora, cómo desde un día determinado que van a tirar un montón de cosas que se supone que no sirve para nada, resulta que es la semilla de lo que va a ser después la orquesta de cámara para recuperarla otra vez, ¿no? Sí, efectivamente, porque de hecho la historia fue así. Yo soy hijo de profesores de conservatorio y yo estudiaba en el conservatorio también. Y entonces en un momento dado vi que estaban tirando bolsas, papeles y demás, y se me ocurrió abrir alguna y me encontré lo que yo entendí en aquel momento, porque yo calculo que yo debía tener 10 años, 11 años, 10, 11 años, 12, por esa etapa. Y entonces encontré pues lo que yo entendí como papeles antiguos. Y yo los guardé, los cogí y los guardé. Y bueno, el caso es que en el 2014 yo hago un máster en Madrid. En base a ese máster que estaba haciendo sobre la relación del músico y el deportista, acabo el máster, me animan a que siga con esa investigación y me matriculo en la Universidad de Vigo, la Facultad de Deporte, para hacer una tesis doctoral sobre la relación del músico y el deportista, porque hay una similitud tremenda en cuanto a preparación, alimentación. Sí, bueno, realmente se equipara. De hecho hay trabajos ya que donde se equipara al músico con el deportista de élite. Y en ese momento, cuando llevaba en el segundo año ya de mi tesis, de mi doctorando en esa universidad en Vigo, me acordé de esa documentación que yo había recogido en su momento. Y entonces me la encontré en mi casa, 30 años más tarde, en la misma bolsa de plástico del Real Musical de Tenerife. ¡Qué pasada! Él lleva cerrado, no sé ni el tiempo, y me la encontré. Y entonces yo cuando abrí aquello, pues digo, esto es un tesoro. O sea, esto es una auténtica barbaridad, porque me encontré una documentación, programas de mano, cartas manuscritas, en fin, una serie de cosas y tal. Y los cané, lo llevé a Salamanca, que es donde yo trabajaba, y se lo enseñé a compañeros míos del conservatorio y me dijeron que con esto no se podía hacer una tesis, se podían hacer varias tesis. Y entonces ese fue el comienzo efectivamente de la tesis en sí, porque acto seguido me matriculé en la Universidad de Salamanca, dejé la de deporte en Vigo y me matriculé, cambié de doctorado, me fui a dada la importancia de esta documentación, que yo entendía que no se podía perder, porque no deja de ser patrimonio histórico de nuestra
tierra, ¿no? Como Claro, si dijéramos, claro. ¿no? O sea, de nuestra cultura, de nuestra... en fin. Y era una parte de la historia que no estaba del todo desarrollada, ¿no? Había pequeños escritos, no del todo exactos en cuanto a datos que se proporcionaban y demás. Y bueno, pues este fue el comienzo de la tesis, y una vez empiezo con la tesis, surge la idea de recuperar la orquesta, tal y como se hizo, por ejemplo, con la Orquesta Filarmónica de Madrid. Y entonces justamente ese fue el tema, porque hubo la Orquesta Filarmónica de Madrid, también desapareció en un momento dado y se recuperó. Entonces, en base a estas conversaciones que teníamos ahí en Salamanca, pues surgió la idea de recuperarla. Qué bueno, Y bueno, y lo primero que hice para no meterme quizás en un terreno un poco pantanoso, por así llamarlo, fue hablar con don Armando Alfonso, que don Armando Alfonso fue el último director de la Orquesta de Cámara de Canarias en su primera etapa. Es decir, Santiago Sabina, que fue el primer director titular de la orquesta, fue director titular del año 35 hasta el año 66, año en que fallece, y en el 68 se contrata a don Armando Alfonso. Y del 68 al 70, él es el director de la Orquesta de Cámara, y posteriormente, a partir del 70, director de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Entonces yo hablé con él. Lo primero que hice, antes de dar ningún paso más allá, lo primero que hice fue hablar con él. Él me dio totalmente su apoyo. De hecho, me hizo un escrito, y a raíz de ese escrito de apoyo para recuperación de esta orquesta, pues empezamos a caminar. Y hasta hoy, y aquí estamos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, yo antes, Patricio, te estaba diciendo, digo, vamos a imaginarnos que estamos en una clase del instituto y tal. Y yo creo que realmente la historia para venderla, digamos, el tema de la orquesta de cámara, es que lo ha hecho como un cuento, ¿no? Me parece súper, me parece que ha sido como un cuento en el que, bueno, que al final, pues mira, después aquella historia se recupera y tal, y me parece un comienzo increíble, ¿no? Mira, una cosa, Sí. Lo primero te voy a recuperar para otro día, que te voy a llamar, porque me parece que lo que acabas de comentar, eso de músico y deportista, me parece un tema interesantísimo. Pero eso lo vamos a ver para otro día. Sí. Mira, ¿en qué se diferencia una orquesta de cámara a una orquesta sinfónica? Bueno, pues básicamente la diferencia es básicamente el tamaño y, y el programa que se ejecuta con ese tipo de orquesta. Es decir, orquesta de cámara viene del italiano cámara, que es habitación, que es salón. Antiguamente la música estaba... bueno, pues podían acceder a la música pues los que vivían en las cortes, en los castillos. No era un acceso popular, ¿no? Sí, la música popular sí, pero la música elegante, de clase, sabia, etcétera, pues la gente no tiene acceso. Entonces la orquesta, la música, los compositores era más elitista de alguna manera, ¿no? Claro, no, absolutamente elitista, absolutamente elitista. Y entonces se hacían orquestas, se hacían agrupaciones para los salones, las habitaciones, cámara, habitación, salón, de los castillos de las salas, o sea, de los castillos, básicamente, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí sale orquesta de cámara, porque eran orquestas pequeñas. Obviamente los compositores escribían para ese tipo de formación, ¿no? Pues para las reuniones de su sí, ese clan es más elitista, digamos, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, y de hecho justamente eso es uno de las cosas que se reivindican en 1789 con la Revolución Francesa, es que la música acceda al pueblo. Claro. ¿Vale? Y entonces casualmente no, perdón, he utilizado mal el vocablo, pero justamente a raíz de este movimiento de traslado del conocimiento hacia el pueblo, es cuando se crea, bueno, en fin, la revolución, y después, eso, 1789 y 1795, se crea el primer conservatorio en Europa, que es el Conservatorio de París, con el fin de que la música y la enseñanza musical profesional llegue a todo el mundo, y no solamente a los poseedores de esos castillos, de esa clase social alta, ¿no?
¿vale? Entonces, bueno, esa es la diferencia. La orquesta sinfónica, bueno, a raíz de esta, justamente de esta época, entramos en el 19, ya empiezan las salones, los teatros, las grandes orquestas las orquestas empiezan a adaptarse a esos salones y los compositores a un nuevo tipo de música, empiezan a experimentar y se empieza a ampliar todo, ¿no? Y entonces, bueno, pasamos de una orquesta de a lo mejor 12, 13, 14, 15 músicos, allá orquestas de 60, 80, etcétera, ¿no? Bueno, y de hecho ya a finales del 19, por ejemplo, en Bilbao tenía una orquesta de 100 y pico músicos, por ejemplo. Uh-huh. O sea que, bueno, ya estamos hablando de finales del 19. Yeah. Con lo cual, bueno, pues básicamente esta es un poco la diferencia entre una orquesta de cámara y una orquesta sinfónica. Pero estás hablando, por ejemplo, de la etapa esa de la Revolución Francesa, incluso. Es decir, yo me imagino los músicos tocando para esas élites de tal. Entonces, ¿cómo...? Y después la historia para llegar a esa música al pueblo, digamos, ¿no? Cosa que todavía, no sé por qué determinado tipo de música aún no cala en la gente más popular, ¿no? No sé si es por problemas. ¿Dónde está el tema? ¿Por qué no llega tanto al pueblo? ¿Porque hace falta más preparación? ¿Hay que enseñarla más? ¿Hay que visualizarla más? ¿Qué pasa? Bueno, yo aquí, esto ya es una opinión muy personal. Es decir, yo, por ejemplo, yo he podido tocar en distintos países, Austria, en fin, Alemania, y allí este tipo de música sí llega. Sí llega. No, es decir, sí llega. Sí, de hecho, hay una cultura musical, por lo general, con una diferencia, yo creo que importante, ¿no? En cuanto a... ¿Tú notas esa diferencia, por ejemplo, a ese nivel, a nivel europeo, de estos países que estás comentando y nosotros, por ejemplo? ¿Nosotros te refieres a España o te refieres a España en general? A España. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo esto ya es un tema complicado. Es decir, ahora mismo todos los teatros adolecen de una carencia de público y no, a no ser que venga un gran solista con un gran ciclo y un gran intérprete, un gran director, una gran orquesta, pues normalmente no se llena. Sí es verdad que en función de la ciudad, ¿vale? Pues vas a tener mayor o menor oferta cultural de conciertos, y eso hace también que cuando hay un concierto, pues claro, la gente elige entre muchísimos conciertos. Nosotros hicimos, por ejemplo, el día 30 de mayo en Madrid, era un jueves, y claro, esa semana hay conciertos todos los días en Madrid, en distintos teatros al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, la oferta es tan amplia en una ciudad como Madrid, claro, que es complicado llenarlo. Después llegan los fines de semana, que la gente ya no trabaja, ya puede, bueno, pues acceder de mejor manera a esta oferta musical, y claro, ya el público cambia, ya hay mayor cantidad de público escuchando esos conciertos y demás, ¿no? Pero en general, hoy por hoy, sí que es verdad que cada vez hay menos gente en el público. Es un tema que además que vamos ya trabajando hace mucho, que entonces, vamos sufriendo pues hace bastante tiempo. Por eso te digo, Patricio, que está fallando, porque evidentemente hay un problema ahí en la pedagogía, enseñar, en dar oportunidad, en que haya conciertos, en que la gente pueda asistir y entenderlo. Me parece que hay un... Claro, ¿no? es que efectivamente, a mí me parece, yo por ejemplo, cuando yo empecé a hacer la tesis, yo estaba absolutamente enganchado a lo que yo iba descubriendo del siglo XIX y principios del XX, que fue lo que fueron los precedentes de la orquesta de cámara, ¿no? ¿Por qué estaba enganchado? Pues porque yo no daba crédito que una ciudad como Tenerife en aquellos tiempos tuviera tal movimiento y tal inquietud, esa es la palabra, inquietud musical. Obviamente en aquellos tiempos no había móviles, no había que cogías un móvil y le dabas una tecla y ya te sonaba una canción, o estabas viendo un concierto en vivo que se estaba produciendo en Australia o en Estados Unidos. Es decir, obviamente en aquella época lo que había como distracción
¿no? Para la sociedad pues era bastante más limitado que lo que hay ahora. Entonces, claro, ahora mismo hay una oferta absolutamente brutal en cuanto a distintas tendencias y claro, todo esto hace que la gente se disperse. Oh, qué pena. Se ha cortado la comunicación. Vamos a intentar retomar el tema con Patricio Gutiérrez. Les comento a nuestros oyentes que estamos escuchando, conversando con Patricio Gutiérrez. Él es el director de la Orquesta de Cámara de Canarias. Nos está explicando muy bien un poco la historia de la Orquesta de Cámara y sobre todo también el tema de las diferencias que hay entre la Orquesta de Cámara, una orquesta sinfónica, y un poco la experiencia que hay con respecto a este tipo de conciertos que se desarrollan ahora. Vamos a ver si nuestro compañero John Valencia puede contactar de nuevo con Patricio y podemos continuar hablando un poco del tema. Decirles que, en fin, que lo que él decía, que tuvieron gran éxito en el Día de Canarias, precisamente en concierto en Madrid, en ese homenaje también a Jerónimo Saavedra, y bueno, ya parece que está ahí al otro lado. Patricio, parece que se había cortado. ¿Sí, Patricio? Oh, pues ¿Está cortado? Ah, sí. Decías que bueno, que ahora hay tantas y tantas cosas donde podamos, o tanta oferta, digamos, que es más complicada la cosa, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que yo justamente hice una referencia, por ejemplo, a Austria. Es decir, ¿qué ocurre con un país que directamente han nacido y han creado, o sea, han tenido infinidad, ya no de músicos, sino de compositores hiper conocidos? ¿Cuál es la diferencia? Pues que están en contacto con la música clásica desde el principio, desde que nacen. ¿Vale? La parte en esa parte europea, claro, y también la parte la parte rusa, esta parte también lo mantiene más elevado, ¿o qué? Yo ahí nunca he estado. Nunca he estado tocando, pero obviamente sí, hay una cultura y una tradición musical en lo que es, la antigua. Lo que era la Unión Soviética, sí. Claro, aquello es una auténtica barbaridad. Yo tengo y estoy en contacto pues con amigos ucranios, rusos, en fin, y claro, ahí el nivel es altísimo igualmente, claro. Porque también el sistema educativo es un poco más diferente, claro. Es distinto. También, o sea que eso viene de atrás. Todo eso viene de atrás. Mira, obviamente. Sí, claro, no, Patricio, que se nos va el tiempo y quiero comentarte una cosa. ¿Ustedes participan en el Festival de Música de Canarias ahora o no? ¿Cómo es el tema? No, a pesar de que hemos intentado... A ver, explícame eso porque no entiendo. Bueno, quiero decir, el Festival de Canarias obviamente es un festival de un reconocido prestigio internacional, de un nivel altísimo, y obviamente hay que hacer una selección de la gente pues que participa en él, ¿no? Y obviamente es complicado justamente por esa razón. Ahora bien, sí es verdad que se han hecho como dos tipos de festivales, o por lo menos es lo que yo tengo entendido, que es que ahí están las grandes orquestas y demás que van a teatros de en las Frecuencias de Las Palmas, aquí en el Auditorio de Tenerife. Pero después ahí se han hecho, dentro del mismo propio festival se hacen distintos conciertos en otras islas que no tienen esta capacidad o este tipo de auditorios. Y es ahí donde por lo menos nos gustaría poder entrar. Y entonces, justamente en esa línea hemos intentado contactar con la persona que dirige el festival, señor Jorge Perdigón, en distintas ocasiones, la verdad. Pero la verdad que hasta ahora no hemos tenido suerte y no nos hemos podido... pues meter en este terreno que en cierta manera sí que reivindicamos, ya que sí que se le ha dado oportunidad. Por ejemplo, sí que han hecho hace unos años, no sé si ahora mismo lo siguen haciendo o no, pero por ejemplo, hace unos años, la primera vez que yo me puse en contacto con él, sí que habían hecho grupos de cámara de la Orquesta Filarmónica de Las Palmas y de la Sinfónica de Tenerife, hicieron grupos de cámara, y sí que estos grupos de cámara que se crearon para esta función, pues sí que estuvieron dando conciertos por las demás islas, ¿no? Entonces,
nosotros no somos una orquesta que nos creamos para justamente esta función, sino que llevamos desde el 19 dando conciertos y creemos que a lo mejor en este circuito sí que podríamos entrar, ¿no? Y entonces es un poco nuestra intención. A ver si algún día podemos... Patricio, ¿no? Poder entrar, Patricio, pero cualquier persona que nos esté escuchando ahora dirá, pero vamos a ver, estamos hablando del Festival de Música de Canarias, con la Orquesta de Cámara de Canarias, y no comprenderán cómo no hay una conexión en esa historia, ¿no? Bueno, en teoría, digo yo. Sí, justamente a mí me hicieron una entrevista que salió en la revista Ritmo en mes de abril, a tirada nacional, me hicieron una entrevista y justamente hablaba de esto. Me preguntaban, y yo, que cuál era el transcurso de la orquesta, desde que empezamos la refundación en el 2019, cómo íbamos haciendo. Y entonces uno de los puntos que yo quise tocar es que justamente si a nosotros no nos dan la posibilidad de tocar, no nos dejan crecer. Claro. O sea, que decir, si a un deportista, y yo es que siempre comparo con el deporte, ¿no? Pero si a un deportista, los niños que están empezando a jugar al fútbol, si tú no le das los sábados por la mañana que jueguen un partido, no pueden poner en práctica sus tácticas, no pueden crear habilidades, no hacen nada. Entonces, vamos a tirar siempre pues un poco de la cantera de fuera, ¿no? Entonces, lo que es un poco la inversión o lo que es un poco pensar a medio largo plazo, entiendo que sería pues que dejasen crecer a formaciones, por ejemplo, como esta, ¿no? Que además que llevamos, como dijeron en la revista, el periodista dice, pero es que ustedes llevan el nombre de Canarias en el nombre de la orquesta. Digo, sí, pero es que no tenemos ni apoyo, ni se nos deja tampoco un espacio donde podamos justamente desarrollar esta labor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, efectivamente, pero estamos luchando para intentar hacernos hueco, pero claro, es complicado también porque después muchas de las veces a los ayuntamientos pues bueno, ha habido conciertos pues, que hemos aceptado con un caché bastante bueno, muy modesto. Y vamos a dejarlo modesto y yo he tenido que poner de mi bolsillo para, bueno, pues básicamente desde que empezamos estoy poniendo dinero en mi bolsillo para que esto siga hacia adelante, ¿no? Y sobre todo porque entiendo que más allá de la calidad o del programa, porque evidentemente hay orquestas obviamente muchísimo mejores, pero esas orquestas les han dejado crecer. Es que ahí está el tema. Sí, pero bueno, es que en este caso estamos hablando de una historia nuestra de aquí, ¿no? O sea que... Exactamente. Entonces, claro, me parece bien potenciar, pero hay que empezar a potenciar lo que tenemos nosotros, ¿no? Digo yo. Exactamente, porque es que si no siempre nos vamos a limitar pues a estar cogiendo pues bueno, claro, lo que viene de fuera, claro, en otras circunstancias viene cualquier orquesta donde el entorno donde se han desarrollado ha sido pues favorable, pues claro, eso es lo que marca la distancia. Patricio, estoy hablando contigo, claro, estoy hablando contigo y me recuerda tanto conversaciones que he tenido, por ejemplo, que te digo yo, Luis Morera, o sea, todos en el fondo están hablando de lo mismo, ¿no? Siempre la falta esta de, en fin, de empatía, de apoyo local, en fin. Patricio, te llamo otro día, que ya se nos fue el tiempo ya, y si quieres seguimos hablando de esto, y si no, hay un tema este que quiero tocarlo contigo, lo del músico y el deportista, me encantaría. ¿Es posible? Sí, yo encantado, cuando quieras, y si es verdad que me he quedado con cosas de sitio también. Sí, no te preocupes, nada, si es que esto no se trata de acabarlo todo en un día, no pasa nada. Ahora nos vamos de vacaciones, pero cuando volvamos de nuevo, retomamos la conversación, ¿vale? Fantástico. Venga, gracias. Chao, adiós, chao. Un abrazo. Chao. Bueno, pues hay tantas cosas que hablar, ¿no? Y tantas cosas que aprender de este tipo de música, ¿no? Pero bueno, ahí dejamos la puerta abierta para otra ocasión. Nos vamos con el primer tema de música que